el consumidor es nuestro principal pilar como organización y siempre lo ha sido. Ahora, el consumidor ha evolucionado, las herramientas, cómo llegarle al consumidor han cambiado. Entonces, el enfoque, más que cambiar el pilar, ha estado enfocado en cómo evolucionamos y nos adaptamos a una nueva realidad. Feliz nuevamente de estar aquí en nuestro tercer capítulo ya, bueno, ya es el 28. Realmente es el 28, es el tercero de la segunda temporada, el 28 de la digamos, de todo el programa. Así que contento con buenos números y buen rating. Mucha gente nos ha escrito, se ha suscrito, así que les invito a que se sigan suscribiendo al canal. En este capítulo, contentísimos, ¿no? Porque Ecuador tiene grandes marcas muy posicionadas y que sobre todo tiene generaciones. Y una de esas es nada más y nada menos que Confiteca. Le tenemos al Gonza Chiriboga. Yo le conozco muchos años al Gonza. Desde chicos que jugábamos tenis, yo soy mayor, no obviamente, pero jugaba tenis, jugábamos fútbol en el mismo equipo en algún momento de la vida. Así que le conozco a muchos años. Le tenemos aquí, CEO del grupo Confiteca. Y principalmente, Gonza, agradecerte por haber aceptado la invitación de estar aquí en el podcast, darte la bienvenida y felicitarte a ti y a tu familia, ¿no? Porque ustedes han creado una marca que en el Ecuador es importantísima y que al final ha trascendido también territorio con República del Cacao. Y bueno, tú ya nos contarás más la historia, así que bienvenido, Gonza. Gracias, Esteban, muchísimas gracias otra vez por la invitación. Encantado de estar acá y felicitaciones por esta iniciativa. Creo que es un gran espacio para que quienes estamos tratando de hacer empresa en este país podamos conversar un poco y compartir ideas sobre el mundo de los negocios. Así que encantado de estar aquí. Muchísimas gracias. Sí, chévere, y no solamente en el tema de negocios, ¿no? Esto es un espacio de retail en general, donde ustedes nuevamente están súper posicionados, conocen mucho del tema y nos puedes ayudar. Así que bueno, empecemos desde el principio. ¿Cómo empieza Confiteca y cómo al final entras tú? Sí, esto es generacional, pero muchas veces pasa que los hijos, los nietos no quieren meterse en el negocio y dicen, no, yo no me meto, voy por otro lado. ¿Cómo empieza, Gonza? Los micrófonos son tuyos. Buenísimo. Bueno, en realidad Confiteca como tal fue un emprendimiento que actualmente ya somos, en mi caso, la tercera generación. Mi abuelo arranca en esto, él era abogado. Era un abogado que le gustaba, digamos, de ensuciarse las manos, de ir más allá en cuanto a negocios y emprendimiento. Mi abuelo en realidad, él ejercía, digamos, las leyes, pero él en realidad, quienes eran sus jefes, digámoslo así, vieron que había un potencial más allá de él como abogado y le empezaron a invitar a ser presidente de diferentes empresas y ahí empezó a asumir un rol que iba más allá de ser abogado para esas empresas. Y en el año 63 se cierran las importaciones de Ecuador y él empieza a chequear qué categorías se importaba, una cantidad importante, y no había producción local, y se encuentra con la categoría de gomas de mascar, de chicles, y ahí es cuando decide emprender el proyecto. Desgraciadamente, un año más tarde, el competidor en ese momento toma la decisión de montar una fábrica en el Ecuador y evidentemente ese rato las cosas se hacen súper complicadas. ¿Quién era el competidor en ese entonces? Era Warner Lambert Adams, lo que actualmente es Mondelez. Ya. Ellos eran realmente los que tenían Se montaron una planta aquí. Se montaron una planta acá. No tenía ni idea de eso. Te hablo de eso en el año 64, 65. Y claro, ahí, digamos, obligan a la compañía, que en ese momento se llamaba Chicles Pollitos, que era una marca de chicle pastilla, nos obligan, o le obligan en ese momento, a innovar y a encontrar otra manera de llegar al consumidor.
Y ahí es cuando se desarrolla la marca American y la marca GoGo, que son las dos marcas con las que un poco se estabiliza y se desarrolla la compañía en el tiempo. Así que, pero bueno, era un negocio absolutamente familiar, era un negocio, mi abuelo cuenta que mi abuela, por ejemplo, salía a vender los productos, en algún momento incluso contrataba algunos meseros del club para que vayan a vender en las tiendas. Y el Quito Así es como Tenis, desarrollamos realmente, sí. a los Así es como meseros de Quito desarrollamos. Tenis. Ah, Sí, en ese momento iban saliendo meseros y entraban a trabajar con Confiteca, que tenían obviamente mucho conocimiento y predisposición de servicio al cliente y tal. Entonces, así es como se empieza a meter. Y nosotros siempre entramos con esa visión de llegar a la tienda de barrio, de atender al tendero, de saltarnos un poquito la cadena de valor, en este caso de ir más allá de simplemente trabajar con mayoristas o distribuidores, sino realmente atender el punto de venta de manera directa. Y así fue como arrancó esto hace 63 años. Evidentemente la trayectoria ha sido larga y compleja, ha habido buenos momentos y momentos difíciles. En ese interín también se involucró la segunda generación, quienes todavía están involucrados en la dirección del negocio, en el directorio, y con quien yo trabajo muy de cerca y tenemos una fantástica relación, pero yo en realidad me involucro, y yendo a tu pregunta, hace 21 años, en el año 2005. eh, Igual, un poco el esquema y la filosofía que hemos tenido como familia y como grupo es que quienes se involucran en el negocio partan desde abajo, partan de cero y conociendo la estructura de negocio desde adentro. Entonces yo y yo comencé, sí, perdón que te corte ahí, Gonza, yo sí, sí claro, creo mucho en eso. En eso porque eh, esto de que yo soy hijo del dueño o el dueño y entro de gerente general o gerente comercial recién llegado a la universidad, no es tan recomendable. Yo por lo menos pienso así. Yo lo que les he dicho a mis hijos en mi negocio, el segundo como que quiere seguir, ahorita se está yendo a la universidad en agosto y como que quiere seguir esto, y yo lo que le he dicho es, listo, cuando vengas, tú empiezas desde asistente, está desde cero, o sea, a entender desde abajo todo, y ya después irás creciendo en función a cómo va yendo. Entonces creo que esa es una gran decisión que han tomado. sí, de todas maneras, digamos, en la experiencia que yo he tenido por lo menos es, yo llegué con algo, muy poca experiencia, realmente había tenido un año aproximadamente en el Banco Mundial en Washington, luego de la universidad. Y luego de eso empecé manejando una zona en el sur de Quito. Tenía 7 vendedores a cargo y era un trabajo muy operativo, muy de ventas, muy de trade marketing, en donde obviamente había un tema muy rutinario, pero muy enfocado a la esencia del negocio como tal, a la Y entender la distribución como calle, ¿no? tal, entender la calle. Así que así fue, digamos, el arranque de mi experiencia dentro de la organización. Y súper interesante porque realmente conoces la esencia y los temas operativos del negocio, que termina siendo la base para poder tener una comprensión que vaya más allá, digamos, sin esa esencia. Yo creo que de todas formas depende mucho de las culturas de las organizaciones, pero en especial la cultura de nuestra compañía es una cultura muy donde los perfiles que se desarrollan en el negocio son perfiles que, que vienen de adentro. Nosotros no, normalmente cuando hemos traído gurús a la organización, la compañía ha generado rechazo. Culturalmente acepta mucho más a personas que se forman y se desarrollan y que demuestran su liderazgo desde adentro. Y es por eso que de hecho nosotros tenemos programas de formación como especies de semilleros para poder desarrollar esos perfiles desde adentro, porque sabemos que como organización no somos una compañía fácil, de fácil aceptación a quien viene como gurús a enseñarnos las cosas, sino que aceptamos mucho mejor esas personas que vienen desde adentro. Y bueno, así es como, no, en este caso puntual, no solo
es una práctica para esos miembros familiares que se incorporan al negocio, sino también tratamos de que las personas que ocupan posiciones gerenciales altas en la organización sean personas y perfiles desde de adentro. Entonces tratamos de que cuando hay aperturas de posiciones importantes o altas dentro de la organización, dentro de lo posible tratamos de ver adentro antes de afuera y cuidamos muchísimo. De hecho, yo en lo personal hoy en día le doy muchísimo tiempo a las contrataciones, incluso de posiciones más operativas. Destino muchísimo tiempo porque siento que esa es una de las principales formas de generar cultura y de demostrar lo que estoy diciendo. No solo que decidimos no traer gurús, sino que realmente, entonces, desde las posiciones más operativas, que al final son quienes van a tomar el liderazgo en el futuro, entonces asegurarnos de que seguramente esas entrevistas iniciales son las más importantes, porque ahí es donde defines a quién estás apostando en el futuro y cómo vas a tú desarrollar ese semillero y esa base de talento interno. Y la mejor forma de hacerlo es en esa entrevista de entrada y en esa selección de personal. Entonces realmente le damos muchísimo tiempo con un proceso que lo hemos diseñado ad hoc, manejando tanto equipo interno de recursos humanos como empresas multinacionales de selección de personal, pero casi siempre destinadas a estas posiciones de desarrollo y de talentos de alto potencial. Claro, y esto de alguna forma a ti te garantiza el sostener el negocio desde adentro, desde la parte cultural y comercial, ¿no? Porque al final, si bien es cierto, todo el mundo vende, pero no todo el mundo vende de la misma forma, ¿no es cierto? Entonces ahí ustedes ya tienen una metodología seguramente y eso se puede sostener el tiempo, claro, siempre para mejorar, pero por lo menos para sostener desde la base toda esa cultura comercial que pueden llegar ustedes a tener después de tantos años. 100%. Definitivamente al final son modelos, son sistemas de gestión que las hemos venido desarrollando desde hace muchos años. Yo creo que el gran éxito de una empresa que trasciende generaciones está justo enfocada en eso, en diseñar modelos de gestión y tener unos pilares estratégicos sobre los cuales se ha sostenido. En el caso nuestro puntual, por ejemplo, creo que el enfoque sobre todo de mi gestión y del equipo ha estado no en reformular o rediseñar ese legado o esa base estratégica que desarrollaron las generaciones anteriores, sino el cómo más bien modernizarlos y adaptarlos a una nueva realidad, pero sin perder esa esencia y sin perder ese legado que es el que nos ha permitido hoy en día llegar a donde estamos. Y hacia allá ha estado enfocado en tratar de entender en cuanto, por ejemplo, al consumidor. El consumidor es nuestro principal pilar como organización y siempre lo ha sido. Ahora, el consumidor ha evolucionado, las herramientas, cómo llegarle al consumidor han cambiado. Entonces el enfoque, más que cambiar el pilar, ha estado enfocado en cómo evolucionamos y nos adaptamos a una nueva realidad. Antes la receta era fácil, bueno, no digamos que facilita, pero era una receta que tú hacías 1 o 2 piezas de comunicación, le ponías en los canales de rating, le metías fuerza y normalmente así construías marcas. Hoy en día esa receta es absolutamente obsoleta porque el consumidor tiene una cantidad de herramientas, tiene una cantidad de pantallas y de medios de cómo informarse, y entonces tienes que diseñar modelos de generación de contenido. El consumidor es tan disperso hoy en día en cuanto a la cantidad de información que tiene, que tienes que diseñar cómo llegarles de una manera diferenciada y con un contenido que les sea relevante y atractivo a través de distintos canales y medios. Entonces la receta ha cambiado totalmente, y yo creo que incluso por eso es que muchas multinacionales y empresas grandes que estaban tan acostumbradas a hacer las cosas en cuanto a comunicación de marca y construcción, se les ha hecho difícil, y más bien quienes han podido entender ha sido en algunos casos startups o empresas simplemente que están que
modelos de liderazgo que están, digamos, más cercanos a las bases de consumidor que hoy en día funcionan. Y en ese sentido, sí ha sido definitivamente un reto el entender cómo llegar. Lo mismo en cuanto al punto de venta. El punto de venta también ha cambiado. Para nosotros el punto de venta es otro de los principales pilares de la compañía, siempre lo ha sido, pero hoy en día el punto de venta ha evolucionado, ha cambiado muchísimo. Tenemos la entrada depende en el país, hay unos que son más profundos que otros, pero hard discounts, cash and carry, el tema de la seguridad que ha impactado muchísimo a la tienda de barrio tradicional. Hoy en día, por ejemplo, de nuestra base de los 30,000 clientes de Ecuador, para poner un número, digamos, casi el 60% de los puntos de venta están con rejas. Entonces, ¿cómo llegarle a ese punto de venta de una manera en la que tú puedas todavía atender al cliente y que dentro del punto de venta tus marcas tengan notoriedad? Entonces, ese tipo de cosas han sido puntales importantísimos para rediseñar el modelo go-to-market y tratar de sacar el mayor provecho adaptándote a una nueva realidad como la que tenemos. Entonces, yo creo que va por ahí, en ese sentido, el cómo mantener esa esencia estratégica y esos pilares, pero evolucionarlos a esta realidad en la que nos estamos enfrentando a nivel de consumidor, de cliente y de otros procesos dentro de la cadena de valor. Sí, un poquito entrando a eso, estoy totalmente alineado contigo. Es impresionante cómo ahora, sobre todo los nichos de mercado, son cada vez más pequeños, ¿no? O sea, cada vez el consumidor exige las cosas más personalizadas, que es un poco lo que tú decías. Antes hacías un chicle sabor a menta y ese era para todo el mundo. Hoy ya no es para todo el mundo solo un sabor a menta. Puede ser uno de un color, otro de otro color, solo por poner ejemplos. Entonces, claro, se hace mucho más difícil la comunicación. Yo me acuerdo de chicos, esto es anecdótico nada más, yo me acuerdo yo de chico, tú no te has de acordar, capaz eras muy chiquitito, de Telejardín, que ustedes ahí en Telejardín ponían American Chicle y Chicle a Go. Yo hasta ahora me acuerdo la canción, no voy a cantar porque no me sé de memoria. Me acuerdo, yo tendría unos 8, 9 años, 7 años probablemente, y me acuerdo que tenían ahí American Chicle y Chicle a Go. Así era como que el eslogan, y siempre me acuerdo, pero yo me acuerdo mucho de los comerciales, y ahí la otra vez nos reíamos, no me acuerdo con quién, y yo cantaba esa canción desde chico. Entonces, claro, ahora las cosas cambian y han cambiado tanto que esa es una pregunta que te quiero hacer, justo de lo que tú venías diciendo. El tema del canal tradicional no es sencillo, es bien complicado, y ustedes creo que tienen una buena presencia a nivel nacional. Siempre se puede mejorar, obviamente, pero creo que tienen una buena presencia a nivel nacional. Ahora se ha complejizado con lo que tú dices, con la de la seguridad y todo eso, pero de todas maneras el tener una distribución importante es necesario para sostener un negocio. Mucha gente me pregunta, ¿por dónde empiezo? ¿Por el supermercado o por la tienda de barrio? Depende. Pero ahí en el canal tradicional, ¿cómo han logrado ustedes sostener ese negocio? Sí, desde la marca, de acuerdo. La marca es fuerte, de alta recordación, pero no solo siempre es eso, sino que hay un tema operativo importante que mantener. ¿Cómo han logrado ustedes hacer eso? O sea, definitivamente ha sido un reto. Yo creo que hoy en día la tecnología y la información que tú tienes te ha permitido, en el caso puntual de nosotros, nos ha permitido diseñar modelos más inteligentes de llegar al consumidor. Yo me acuerdo cuando yo entré al negocio hace 20 años, 21 años, estábamos muy enfocados en cobertura, en llegar a un número de puntos de venta cada vez mayor. Y claro, hoy en día, a medida que más capacidad de información tienes, te das cuenta que está bien tener una distribución numérica cercana al 100%, pero el cómo hacerlo está en la clave. Entonces, como tú dices, evidentemente aquí estamos partiendo del hecho de que hay unas marcas fuertes, unas marcas sólidas que están en la mente del consumidor, pero el cómo llegar y diseñar esos modelos go-to-market dependiendo del tipo de cliente ha sido un poco la clave de tener un modelo sostenible de llegada al canal tradicional. Y en realidad
yo te diría que es a través, en nuestro caso, de segmentación, es decir, no a todos los clientes les podemos llegar igual, con la misma frecuencia, con las mismas herramientas de trade, es decir, cómo diseñamos un modelo que se adapte. Entonces, cuando yo digo segmentación, digo a los clientes de estos que realmente tienes un drop size más alto y una frecuencia de compra mayor, le llegamos de una manera totalmente diferenciada y somos muy selectivos en a quién atender el punto de venta. Es más, nosotros en distribución TAT, distribución directa, hemos achicado la fuerza de ventas y hemos achicado nuestra capacidad de gestión en número de puntos de venta y hemos enfocado más bien en donde está el grueso de los clientes. En la Y distribución. nos hemos en la distribución ponderada, absolutamente, en la distribución ponderada, y dentro de la distribución ponderada igual hay tipo de clientes que tú puedes llegarles con herramientas más agresivas que otros, y la información hoy en día te permite tú ser mucho más inteligente en la forma que estás llegando a cada cliente y a esos puntos de venta que en realidad no funciona y no hace sentido llegar de manera directa porque tu drop size no te permite, porque se vuelve ineficiente en términos de distribución y en términos logísticos. Lo complementas vía distribuidores o canal mayorista. En el caso del mayorista, nosotros tenemos en Ecuador todavía una base de clientes mayoristas, confiteros y también abarroteros importantes que te ayudan a generar una numérica importante, pero en realidad hoy en día digamos, tenemos una economía costosa, el costo de mano de obra es alto y al final tú tienes que tener los recursos lo más eficientes y especializados posible en los clientes que te hace sentido llegar. Entonces nosotros que en algún momento, por ejemplo en el caso regional, nosotros llegamos a estar en 400,000 puntos de venta semanal. En el caso de Ecuador llegamos a estar en 60,000 puntos de venta. Hoy en día en Ecuador, para poner un ejemplo puntual, estamos teniendo 30,000 puntos, es decir, nos hemos achicado a nivel de distribución y atención directa, pero sin perder volúmenes de venta, al contrario, más bien generando crecimiento en el negocio, pero un crecimiento más rentable. Entonces yo creo que cuando hablas de justo cómo sostenerlo, en nuestro caso ha sido mucho apoyándonos con BI, con Business Intelligence, y tratando de ser muy selectivos en cuáles son las rutas eficientes, cuáles son las rutas no eficientes y cuáles son los clientes que hace sentido profundizar la relación y cuáles hay que manejarlos a través de distribuidores o mayoristas. Fíjate lo que tú acabas de decir desde el punto de vista de trade. Esto es maravilloso, ¿no? Porque tú dices, sí, yo llegaba a 60,000 puntos de venta en el Ecuador, hoy llego a 30,000, pero estoy creciendo en volumen de ventas. Esto es una estrategia absolutamente de trade, ¿no? O sea, bueno, no tan absolutamente, pero sí forma parte fundamental del trade. ¿Cómo lograron esto? Pero antes de que me conteste esta pregunta, te tengo que decir algo más. Este episodio es presentado por Trade Hub by Esteban Ante, el ecosistema donde las necesidades del retail encuentran a quienes tienen las soluciones en packaging, logística, distribución, trade marketing, soluciones comerciales, servicios legales y más. Si tu empresa resuelve una necesidad del sector retail, Trade Hub te ayuda a estar en el radar correcto. Trade Hub, que te busquen, que te encuentren, que te elijan. Ahora, cuéntanos, ¿qué es lo que ustedes, cómo han logrado desde el punto de vista trade del manejo del punto de venta? Cuando hablas tú de drop size, eso es fundamental. Eso es, para la gente que no sabe, drop size es el promedio de factura de lo que te compran a ti. Ese es el drop size. Entonces, cuéntanos un poquito cómo han logrado ser mucho más eficientes con menos puntos de venta. Sí. Un poco volviendo al tema Business Intelligence y aquí también le meto al tema de inteligencia artificial, es el utilizar toda esta data y esta herramienta que los mismos sistemas están generando constantemente. Hoy en día estamos saliéndonos del uso de inteligencia artificial de los LLMs tradicionales, que son los que todos utilizamos, ChatGPT, Claudes, Manus, etc., y yéndonos a integración de agentes de manera directa para que le llegue de manera directa a la inteligencia artificial toda esta información que sale de los mismos sistemas de ERPs y POS que cuenta la compañía, para poder
para poder tener sistemas de gestión más inteligentes y efectivos. Entonces, por ejemplo, en el caso, este proyecto que está en marcha en este momento, nosotros lo que tenemos es una integración entre la inteligencia artificial y el ERP para, por ejemplo, en este caso, poder, en mi época que yo te decía cuando yo entré, que manejaba 7 vendedores como jefe de zona en el canal tradicional, hoy en día estamos logrando casi hacer entre 14 y 20 vendedores por un mismo supervisor. ¿Y cómo logras eso? Es justamente con estos sistemas de copilot, de agentes, para tú poder tener un supervisor, o sea, que un supervisor físico tenga un supervisor digital que le esté generando mucho mayor feedback de lado y lado, desde los vendedores y de la información de la calle hacia el supervisor, y al revés, lo mismo, ¿no es cierto? Desde el supervisor hacia los vendedores con mensajes automáticos de cómo generar ventas más efectivas y eficientes. Entonces, en ese sentido, puedes desde reformular las rutas para hacer más eficiente el trabajo de un día del vendedor, hasta poder definir cuál es el portafolio adecuado en función de unas regresiones que logras hacer en cada uno de los perfiles de puntos de venta a quien estás atendiendo, para poder dejarle el portafolio que realmente le va a funcionar y le va a rotar en función del perfil del punto de venta al que estás entrando. Entonces, son modelos que te permiten hacer una gestión más limpia, una gestión más eficiente y efectiva para el punto de venta. Y lo mismo entrando a Trade en cuanto al uso de herramientas que tú inviertes en cada punto de venta. Entonces, si quieres meter exhibidores, chupeteras, si son exhibidores de techo o exhibidores de punto de caja, cada una de esas inversiones que son activos que tú como compañía estás poniendo en el punto de venta, ¿cómo te aseguras que esos activos son más eficientes en función de la generación de venta de cada uno de esos puntos? Entonces, hoy en día realmente yo te diría, es integrando ese know-how y esa expertise que tienen las compañías con lo que te permite tener la información, la data de las organizaciones, porque al final estamos en un mundo de la data, estamos en un mundo de la inteligencia artificial, y tenemos que aprovechar esas herramientas para acercarnos. Por eso yo decía, al final, cuando yo conversaba con mi abuelo hace muchos años, y él siempre me decía, para nosotros uno de los pilares dentro de la organización es el punto de venta. Y hoy en día para nosotros sigue siendo absolutamente. Lo único que hemos hecho es evolucionar a una nueva realidad. Es que, Estopado, hay un punto fundamental que es el tema de la data, que lamentablemente no todo el mundo le cree, o sea, y eso yo te puedo decir de primera mano. Yo trabajo con muchas empresas, chicas, medianas, grandes, pero sobre todo pymes y mipymes, y no creen en la data, o sea, no le apuestan. No sé si no creen, no sé si la palabra es no creer, sino no le apuestan a la data. Al final, mientras tú más información tengas del mercado, más oportunidades de crecimiento vas a tener. Vas a poder controlar mucho más el negocio, vas a ser mucho más eficiente con el tema de costos, porque no estás con tiros al aire. Fíjate que tú estás hablando de puntos de venta, cada vez haciendo nichos o clusters, entendería yo. Al final, haces clusters dentro de tu ¿cómo se llama? De tu distribución, de tu distribución, se me fue ahorita ponderada. De tu distribución ponderada todavía le sigues haciendo clúster, que ya la distribución ponderada es un clúster, tú aún así le sigues haciendo clústeres internos para llegar y ser mucho más eficiente, para darle lo que necesita, porque seguramente hay puntos de venta mucho más desarrollados desde el punto de vista de exhibición, están mucho más, manejan mucho mejor su negocio desde el punto de vista financiero. Y ahí, ¿cómo trabajan ustedes con ellos? Porque esa parte financiera del negocio, del punto de venta, es fundamental, porque muchas veces llegas y te dice, no, ya no tengo plata, ya no le compro. No puedes dejar de tener los productos de Confiteca. ¿Cómo hacen ustedes eso con el tendero? Bueno, hay un tema ahí de relación, ¿no es cierto? Hay un tema ahí de relación que es importante, es muy importante, que es relación compañía con punto de venta y relación vendedor con punto de venta. Entonces, definitivamente, ese es un tema crítico, que al margen de todo el tema de analítico, digamos, o de data,
ese punto es algo que definitivamente es Eso un la inteligencia componente artificial clave. no va a solucionar. Eso no va a solucionar. Y al final la inteligencia artificial es una herramienta, ¿no es cierto? El cómo lo uses y el cómo lo apliques, pero definitivamente ese tema relacional es clave. Claro. Lo que sí puedes hacer es alimentar ese BI y ese AI con data del punto de venta para darle más, Feedback. para reforzar la relación, para feedback. Entonces, no sé, desde información del hijo, de la hija, del sobrino, de quien está en el punto de venta, de las fechas de nacimiento y cumpleaños, etcétera, para poder que el vendedor tenga, digamos, no sé, hinchada de qué equipo es y cosas para que tenga temas de conversación y fortalecer esa relación para que el día de mañana, digamos, el que tú llegues y te compren y te crean y te permitan poner un activo, un exhibidor en un punto estratégico dentro del punto de venta se pueda dar, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que es de esa combinación de ese componente analítico y más data duro con esta parte más de soft skills que al final hay que desarrollar. Entonces, dentro de ese punto, nosotros hoy en día en la organización tenemos una escuela de ventas que le hemos desarrollado y trabajado de hecho, con una universidad. Y esto nos permite que constantemente nosotros utilicemos modelos didácticos que permitan estar en una continua capacitación y formación de nuestro pilar más importante, que al final es el talento humano, que es realmente quien nos permite hacer los cambios y la evolución en el negocio. Entonces, al final, respondiendo la pregunta que hacía Esteban, al final es esa mezcla de la parte dura con la parte blanda y cómo desarrollar esas destrezas blandas en el vendedor. Seguramente es el desafío más grande, porque al final dependes del vendedor, dependes de la actitud del vendedor. Dependes del vendedor y sabemos que hay cierta rotación en el canal de venta y distribución. Entonces, definitivamente, y como tú dices, de la actitud, porque no todos los días son buenos para nadie y evidentemente llegarás con buenos días, llegarás con malos días, pero ¿cómo logras tú objetivizar y generar el mayor rendimiento de ese recurso humano que es el que te va a permitir seguir avanzando? Sí, claro. Y ahí quiero meterme un poquito en el tema de la internacionalización, porque sí, es duro la parte de aquí, pero creo que más duro inclusive es entrar a mercados que no conoces, ¿no? Al final, ya después con el tiempo vas conociendo. ¿Cómo les ha ido a ustedes? Porque yo sé que en temas de República del Cacao les va maravillosamente. Yo he estado muy, muy de cerca trabajando con gente que ha trabajado ahí y les conozco a los dos últimos gerentes generales con los que he conversado eventualmente y sé que les va súper bien, sobre todo en la parte internacional. Ahí cuéntanos un poquito, Gonza, ¿cómo es eso? Sí, digamos, dentro de lo mismo Confiteca, el proceso de internacionalización para nosotros hoy en día, la parte, digamos, más fuerte del grupo está fuera de Ecuador, en los diferentes mercados. Ecuador es un mercado muy importante, evidentemente, pero no es el más grande en este momento, ni a nivel ventas ni a nivel rentabilidad. Entonces hemos tenido un proceso de internacionalización importante. Actualmente estamos con algunos proyectos que siguen fortaleciendo procesos de internacionalización en nuevos mercados. Evidentemente ha sido un reto porque nuestra estrategia de internacionalización no está enfocada en marcas privadas ni en maquilas, sino realmente en construir marcas propias. Nuestro modelo para competir con multinacionales, porque hay que entender que muchas de las multinacionales con las que competimos nosotros tienen unos niveles de facturación equivalentes al Producto Interno Bruto del Ecuador. Eso es lo que facturan muchas de esas compañías. Y nosotros hemos tenido que diseñar un modelo. Ese modelo ya no solo es un modelo que ataca un tema go-to-market como el que hemos hablado estos minutos, sino también está enfocado en otras variables críticas del negocio. Una de ellas es el tener una fabricación local en los distintos mercados en los que hemos tenido.
Eso nos ha permitido jugar como local, no jugar como una compañía que exporta desde Ecuador hacia diferentes países, sino realmente tener un proceso de internacionalización completo que busca construir marcas y desarrollar mercados en su totalidad. Nosotros hemos entendido que para competirle a las multinacionales hemos tenido que... Las multinacionales han pensado muy global. Es como casi siempre están más bien pensando en yo voy a tener fábricas más regionales, más grandes, más automatizadas, más economías de escala, más eficiencias operativas, y desde esas mega fábricas estoy exportando. Lo mismo los equipos, tengo equipos más enfocados en pensar en una región entera o en el mundo a nivel global, y nosotros más bien hemos sido todo lo contrario, ha sido entender la capilaridad local de los mercados en los que estamos atacando. Entonces, conocerle al consumidor local, entender las pirámides socioeconómicas de los mercados en los que estamos trabajando y tratar de diseñar propuestas de valor que se diferencian totalmente de lo que la multinacional está pensando en este mindset global. Y ahí es donde nosotros hemos podido encontrar oportunidades de trabajo. Para nosotros entender muy bien la pirámide o los espacios, el tejido social, qué es lo que mueve la economía, y hemos tratado de entender ese consumidor y nos hemos enfocado y centrado en ese mercado y en ese segmento. Y así es como se le ha podido competir a esas multinacionales. No hemos sido tan fuertes en países desarrollados, más bien donde nosotros hemos desarrollado el proceso de internacionalización ha sido en los países subdesarrollados, en tus mercados como Venezuela, Bolivia, Nicaragua, Dominicana, muchos países Medio Oriente, Emiratos Árabes, Arabia Saudita, Omán, Irán, Irak, Qatar, países donde las economías y las pirámides socioeconómicas son parecidas a las de nuestra región, es donde mejor hemos podido competir y pelear en el mercado, algunos mercados africanos también. ¿En cuántos países están, Gonzo? Ahorita estamos un poco más de 40 países. Y ese ¿Tanto ha sido con marcas de Confiteca como República del Cacao o más República del Cacao? No, lo de más de 40 países son en Confiteca. En el caso de República del Cacao actualmente estamos, me parece que en 26 o 27 mercados. En algunos casos se cruzan, en otros no, entonces sería difícil sumar la una más la otra. Seguramente si excluimos la sumatoria y lo hacemos como país independiente, serán alrededor de unos 50 o 55 mercados los que estamos atendiendo en este momento. Y sí, es interesante. Y de lo que tú decías antes de cómo evaluar esto a nivel de segmentación y tal, en el caso de República del Cacao también ha sido un trabajo interesante, porque nosotros más bien en el caso de República del Cacao hemos decidido desde el punto de vista estratégico el salirnos del canal moderno. En realidad solo tenemos un par de clientes en el caso de Ecuador, pero de ahí el resto de los mercados y países nosotros más bien estamos enfocados en un segmento de food service, atendiendo pastelerías, heladerías, chocolaterías, y en otro segmento de travel retail, que son puntos de venta con alto tráfico y afluencia de viajeros y turistas. Entonces aeropuertos, operadores duty free, in-cruise, cruceros, in-flight. Entonces ha sido más bien un segmento distinto. Y sí, la verdad es que esa capacidad de segmentación y tal nos ha funcionado. En el caso de República del Cacao, a tal punto que desde hace ya, me parece que 3 años, somos el principal exportador de chocolate del Ecuador al mundo, por encima de Nestlé y de Ferrero, que tienen fábricas en Ecuador. Entonces, ¿Y de Pacari también? Sí. No, también, sí. Sí, es el principal exportador de chocolate en República del Cacao. Y al final ha sido interesante el ejercicio, porque más bien ha sido a través de segmentación de canales. En vez de abrir muchos frentes, lo que hemos desarrollado es este modelo de enfoque, de segmentación y de ser muy estrictos con el desarrollo del core business en el tiempo. Y esa ha sido un poco la filosofía
del negocio. No hemos sido un grupo que ha abierto muchos frentes, que hemos ido a distintas categorías, sino más bien el enfoque. El enfoque ha sido la especialización. Yo creo mucho en que el mundo se está yendo hacia un mundo de especialistas. Los todólogos se están ahogando en el camino y ese especialista requiere de profundizar el negocio y requiere de entender las cosas con mucha profundidad, y hacia allá hemos trabajado y hemos ido. El manejar mercados tan diferentes, porque tú hablas del Asia, del África, y no solamente estamos hablando de intercontinental, sino que dentro de cada continente, cada mercado es diferente. ¿Qué tan complicado ha sido eso, Gonza? Porque si aquí costa y sierra son totalmente diferentes, ¿cómo ha sido manejar esos mercados que no se conectan bajo ningún criterio? Sí, totalmente. Y yo te diría realmente que el éxito, y yo mencioné antes dos pilares en la pregunta que hiciste antes, el uno de ventas, del otro de consumidor. Me mencioné por encima el tema de toda esta estrategia fabril local, donde podemos tener fábricas en distintos países y tal. Pero el pilar más importante, que es el transversal para nosotros, es el equipo humano. Y lo comencé comentando me parece que la segunda pregunta que hiciste, este tema de incluso destinar mucho tiempo en las entrevistas de la gente, porque al final nosotros tenemos este proceso de formación, de desarrollo y de generación de esta cantera de talentos de alto potencial, como recurso humano me refiero. Y en ese sentido yo te diría que la clave del éxito en gran medida, no sé si se puede llamar éxito, porque en realidad estamos en mitad de una guerra y compitiendo en el día a día, pero sí en lo que nos ha permitido llegar hasta donde estamos, ha estado en la calidad del equipo humano que tenemos, que es un equipo humano que está formado desde adentro con una comprensión absoluta de las marcas que tenemos, de las ventajas y desventajas que tenemos como organización. Y eso realmente ha ayudado muchísimo. Tenemos un equipo humano comprometido y muy enfocado en desarrollar estos mercados y estos negocios con la complejidad que hay, ¿no? Incluso desde el punto de vista cultural, pero esa versatilidad cultural que te da la expansión internacional ayuda muchísimo también a los mercados domésticos, porque el momento que tú tienes reuniones y empiezas a hablar con alguien que está con un problema en Medio Oriente y hay cosas que se relacionan con problemas que estamos atravesando acá en Ecuador o en Perú o en Colombia o en cualquier otro mercado, y eso ayuda muchísimo a esa diversidad cultural, ayuda muchísimo a que las cosas se destraben y encuentres soluciones más amplias que si solo estás pensando en cuatro paredes, ¿no? Sí. Ya para ir cerrando, Gonza, porque ya estamos 40 y pico de minutos, ya ves que esto pasa volando, como te decía en un comienzo. Como para ir cerrando, ¿cuál crees tú que ha sido el mayor éxito suyo? O sea, a pesar de que tú dijiste que no es un éxito, claro que es un éxito poder estar en tantos mercados y mantenerse, pero ¿cuál crees que ha sido el más importante para mantener la marca tantos años y seguir vigente? Porque yo nuevamente conozco muchas marcas que se quedan en el tiempo, ¿no? Y empiezan a morirse sus consumidores. ¿Por qué? Porque no le han refrescado, porque no han entrado en nuevas tendencias, etcétera. ¿Cuál crees que es la de Confiteca, la clave que han tenido ustedes para poder sostenerse en el tiempo y seguir vigentes poderosamente? Sí, yo creo que seguramente dos. La una, el poder mantener ese legado con el que comenzamos la organización, y más que reinventarla o arrancar nuevamente de cero cada generación que ha ido pasando, lo que hemos hecho es evolucionarle y adaptarle a una nueva realidad. Yo creo que en ese sentido hemos podido en esas etapas de sucesión poder mantener esa esencia
adaptada. Y la otra es esta estructura organizacional que realmente se ha consolidado muchísimo desde la propiedad hasta el equipo administrativo. El poder tener un equipo cohesionado, alineado, enfocado y motivado ha ayudado muchísimo. En realidad es un negocio en el que participamos miembros de la familia y participan profesionales que en realidad están en capacidad de estar en cualquier multinacional o equipo de alto desempeño en cualquier otro lugar del mundo y han decidido participar en este desafío de estar en una empresa latina, regional, con capacidad de estar en muchos mercados y lo hemos podido hacer con esa combinación familia, con ejecutivos de alto nivel y trabajando en equipo. No siempre las cosas son fáciles, hay un día a día, hay complejidades en el camino. De hecho, este año ha sido un año lleno de incertidombres, de cambios, vivimos una situación compleja como mundo, con la guerra. Para nosotros Medio Oriente es un mercado súper importante y obviamente hemos tenido varios meses de incertidumbre, pero realmente la resiliencia y esa capacidad de encontrar soluciones en momentos difíciles del equipo es lo que nos mantiene vivos, nos mantiene activos y nos mantiene más bien con el cuchillo entre los dientes, con ganas de seguir creciendo. Bueno, chévere, Gonza, felicitaciones por el trabajo que ustedes han hecho en tantos años, felicitaciones a ti porque estás manteniendo ese legado que ha sido de tu abuelo y de tu papá y haciéndole crecer a la empresa, así que muchas gracias por venir a este espacio y las puertas siempre están abiertas para cuando lo requieras. No, muchas gracias, Esteban, gracias a ti otra vez, felicitaciones por crear este espacio y encantado de estar aquí. Buenísimo, y a ustedes, gracias por estar aquí. Fíjense este nivel de invitados que tenemos, que aportan tanto al retail ecuatoriano y que finalmente este espacio es para eso, ¿no? Para que la gente que realmente conoce nos pueda dar sus pautas y sus tips de cómo mejorar el mercado y seguir creciendo. Así que muchas gracias por estar aquí y les invito a suscribirse, ¿no? Ahí en YouTube, en Spotify, ustedes saben, están en nuestros canales, así que suscríbanse que vamos a tener muchos más invitados de esta importancia para generar mayor crecimiento en el retail ecuatoriano. Así que muchas gracias, Gonza, muchas gracias nuevamente y hasta el próximo capítulo. Chao.